Oye, ¿cómo Carlitos piensa robarse las vacunas? ¿Ya? Ahorita no me ha parecido a quién aceptar, aquí no. Mira, ponle... Y ya no tienes que aceptar. Bueno, los que están pendientes, pero los demás van a entrar directo. Ah, ok. Muy buenos días, compañeros. Soy Robert Espinosa, compañero R2 de Medicina Familiar. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de afecciones osteomusculares de origen laboral. Recordando un poquito lo que nos dice el anexo 1, básicamente nos da un listado de referencias de probables enfermedades del trabajo. Y nos comenta que el médico tratante debería enviarlo al paciente sin excepción al servicio de salud en el trabajo para que le realice estudios por probable enfermedad del trabajo, independientemente de otorgarle su tratamiento médico en medicina familiar y o de otra especialidad. Entrando ya un poquito dentro de las patologías, pues vamos a tener primero a lo que viene siendo la patología del hombro doloroso. Y aproximadamente, bueno, como la guía nos menciona que aproximadamente el 10% de la población en general de adultos experimentan un episodio de dolor de hombro en su vida. Es la tercera causa de dolor muscular, musculoesquelético, excedido solo por el dolor de espalda y cuello. Es causa común para la búsqueda de atención, ya que afecta las actividades de la vida diaria, incluyendo el sueño, y la prevalencia aumenta con la edad y con algunas profesiones o actividades deportivas, dígase tenis, natación, baloncesto, como algunos ejemplos. Ok. Voy a poner esta acá porque no me deja ver. Dentro de la definición, viene siendo un conjunto de signos y síntomas que comprende un grupo heterogéneo de diagnósticos que incluyen alteraciones de los músculos, tendones, nervios, vainas tendinosas, síndromes de atrapamiento nervioso, alteraciones articulares y neurovasculares, que tienen como origen acciones mecánicas de alta demanda de trabajo. Y la guía nos comenta que también tiene que ver un poco con el factor psicológico, dígase como la insatisfacción con el empleo. O sea que de repente vamos a encontrar pacientes que... ¿Ese cómo lo disminuyes? No. Quiero reanudar. ¿Y ahí se está compartiendo? ¿Y cómo lo minimizo? ¿O se queda así? Sí se ve bien, Robert. Ok. Y bueno, pues de repente, como comentaba, nos vamos a encontrar pacientes que a lo mejor estén viniendo muy seguido por patología de dolor de hombro, cuando pues, a lo mejor realmente estén totalmente insatisfechos con su trabajo o no quieren estar en esa área de trabajo. Pues bueno, dentro de los antecedentes vamos a tener la edad, principalmente género femenino, los antecedentes de lesión de hombro y la ocupación, predisposición a la presencia la cual nos predispone a la presencia de hombro doloroso.
Está asociado a las posturas asumidas por largos periodos de tiempo, a los movimientos repetitivos, a exposición a vibraciones, a trabajos que impliquen mucho esfuerzo como manipulación de cargas. Hay factores de riesgo como las variantes anatómicas, propiamente de la articulación, los antecedentes previos de episodios de dolor de hombro, pacientes añosos ya por encima de los 50 años, género femenino principalmente, la exposición a combinación de distintos factores físicos, factores psicológicos, alcohol, tabaco, cafeína y actividades deportivas. Hay que recordar que la probabilidad siempre va incrementando con la edad y es importante recomendarle al paciente que una manera de prevenirlo es evitando el tabaquismo, controlando la diabetes, la dislipidemia y la hipertensión. Y, pues bueno, como ya he comentado, lo más común es una patología muy común en mujeres. Hay ciertos puestos de trabajo que nos van a hacer más propenso a los trabajadores que los realizan a padecer esta patología. Pueden ser desde albañiles, almacenistas, carteros, empacadores, ensambladores, personas que trabajan con fresadoras. Básicamente es todo aquel trabajo que implique levantar objetos por encima de los hombros, tanto como levantarlos por encima y como bajarlos. Entonces, pues va a haber muchas ocupaciones que lo pueden provocar. Dentro de la historia clínica, pues bueno, es bien importante verificar los antecedentes del paciente, ver cómo inició, dónde está la localización, si presenta algún tipo de irradiación, si tiene algún factor que lo desencadena, si genera cierto tipo de incapacidad en el movimiento, si el paciente ha tenido tratamientos previos por la misma patología, y hay que revisar muy bien los antecedentes laborales y extralaborales, porque por decir, hay veces que no puede coincidir para nada el empleo que están desempeñando, pero por decir un ejemplo, puedo tener a alguien que tiene trabajo de oficina y llega con malestar en el hombro y pues resulta que no concuerda mucho con la patología, pero a lo mejor el paciente tiene como actividad extracurricular, nadar, practica softball, béisbol. Sí es importante cuando estamos haciendo la exploración, pues inspeccionar si tiene algún tipo de asimetría, se ve a simple vista alguna anomalía morfológica, si hay algún cambio en la articulación, si se ve una más arriba que otra, si hay relieves, si hay inflamación local. Hay que buscar puntos y masas dolorosas y hay que revisar los arcos de movimiento. Hay que recordar que principalmente el diagnóstico va a ser clínico. Sí nos podemos apoyar de ciertos estudios radiológicos, pero básicamente el cuadro agudo y de primera vez es un diagnóstico totalmente clínico, ¿no? Dentro de las maniobras que podemos realizar para más o menos ir descartando qué áreas se ven afectadas, tenemos la maniobra de Apley, que básicamente vamos a pedir al paciente que toque, levante la mano de la articulación afectada e intente tocar el hombro por la parte de atrás de la cabeza. Si el paciente presenta dolor o presenta disminución en el arco, pues tenemos un Apley superior positivo. Podemos hacer también la manera de Apley inferior, que básicamente vamos a pedirle al paciente que pase la mano por atrás de la espalda y que con los dedos intente tocar la parte inferior de su escápula contraria. Si en caso de que el paciente no lo pueda realizar o presente mucho dolor, tenemos positivo la maniobra y nos indicaría, esta maniobra nos puede indicar afección del manguito de los rotadores. Eso es por darnos una idea qué parte de la articulación está afectada. Tenemos también la maniobra del Hove. Básicamente, se realiza con el codo en extensión, manteniendo el brazo en abducción a 90 grados. Se flexiona horizontal a 30 grados y se rota posteriormente. En caso de que se refiera a dolor, pues bueno, tenemos afección de
del supraespinoso, perdón. Y, pues bueno. Los estudios de gabinete, la guía nos menciona que de primera instancia lo que vienen siendo las radiografías no se llevan, salvo que queramos diagnosticar o tengamos la sospecha de que el paciente pueda tener alguna otra patología. Pero básicamente las afecciones de hombro son afecciones totalmente primarias, no vamos a tener una afección visible en la radiografía. Nos comenta la guía que los estudios paraclínicos para evaluar el hombro doloroso de inicio agudo se indicarán cuando estén pasados de 4 a 6 semanas de manejo conservador o no se presente mejoría de los síntomas. Y pues básicamente los estudios de gabinete como radiografías, ultrasonido, resonancia magnética están indicados en dolor de hombro crónico. Dentro del tratamiento, como vamos a ver en todas estas patologías, el tratamiento base son los AINES y el paracetamol. La guía básicamente comenta que los AINES sí van a tener un poquito ahí más de control sobre el dolor versus el paracetamol. También la guía comenta que no recomienda los corticosteroides orales y en caso de presentar dolor crónico, la guía recomienda enviar a segundo nivel para hacer lo que viene siendo una infiltración de la articulación con lidocaína y un corticosteroide. Hay ejercicios que se pueden realizar para prevenir el dolor en el hombro. Son básicamente ejercicios de calentamiento que se recomiendan al paciente antes de tener su actividad física o su actividad deportiva, lo cual al final de cuentas le ayuda a que no tenga tanto dolor o inclusive que el dolor pueda llegar a desaparecer. Algunos son muy sencillos, como pasar la mano del hombro afectado, intentar tocar con tu mano del hombro afectado la parte, el hombro contralateral y empezarlo a hacer hacia arriba. Pasar la mano por la parte, la mano del hombro afectado por la parte de atrás y empezar a levantar y a subir el brazo y hacer ejercicios de estiramiento. Todo esto pues con el fin de evitar el dolor. En cuanto a las incapacidades, la guía nos comenta que básicamente un hombro doloroso con afección leve, con escasa limitación funcional y sin factores agravantes puede regresar casi inmediatamente a su trabajo, en promedio en alrededor de unos 7 días. Sí hay que recordar que pues estas afecciones fácilmente pueden llegar a superar los 14 días de incapacidad e inclusive se pueden ir hasta 60 días. Y en caso de que el paciente llegase a tener algún procedimiento quirúrgico, la recuperación puede llegar a ser hasta de 6 meses. Dentro de las referencias, pues podemos referir a traumatología, a rehabilitación y a medicina del trabajo. En medicina del trabajo, pues, como había comentado en un principio, básicamente si sospechamos que es desencadenado por su actividad laboral. En cuanto a rehabilitación, vamos a enviar todo paciente que sospechamos que tenga una tendinitis del manguito de los rotadores, una tendinitis de la porción larga de los bíceps, ruptura parcial tendinosa en edades avanzadas, pacientes sobre todo con edades superiores a 55 años, una bursitis de hombro, grado 1, grado 2, sin datos de infección, lesiones del manguito rotador estadio 1 o 2 en menores a 3 meses, si tengan sospecha de osteoartrosis de articulaciones glenohumeral y acroclavicular de hombro, si sospechamos de alguna lesión neurológica a nivel de hombro o si tenemos alguna luxación con reducción. En el caso del envío a traumatología, es principalmente cuando el paciente tenga una indicación quirúrgico, un hombro congelado, una ruptura total del manguito de los rotadores o del tendón de los bíceps, siempre cuando sean pacientes jóvenes, ruptura o tendinitis que no responda a tratamiento conservador, bursitis
acromiales crónicas después de 3 meses de tratamiento, conservador y sin respuesta, y una estabilidad de glenohumeral grave. Básicamente es una luxación que tiene recidiva. Antes de entrar al síndrome de dolor lumbar, ¿alguna duda? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? Pues bueno, continuamos. No, Dentro todo del bien. síndrome del... ¿Dónde? ¿Hablo alguien? Todo bien. Ok. Ah, no, creo que Carlitos dijo que todo bien, Robert, no hay dudas, gracias. Sí, lo escucho. Todo. Que continúe. Dentro del síndrome doloroso lumbar, pues tenemos que la lumbalgia representa un importante problema de salud público en las sociedades, sobre todo en la sociedad occidental, por su alta prevalencia, impacto, magnitud y repercusión socioeconómica. Afecta a poblaciones en edad laboral y genera un incremento en el uso de recursos y pérdidas de días de trabajo. Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social constituye la 8ª causa de consulta al médico familiar. Y tenemos que entre el 80 y el 90% de las lumbalgias es de carácter mecánico, cerca de un 15% es neurogénico, alrededor de un 2% es no mecánico y un 2% puede ser un dolor visceral referido. Hay que recordar que esta patología es tan antigua como el desarrollo de la sociedad. De hecho, los egipcios fueron los primeros que empezaron a hacer reportes sobre esta patología. Dentro de la definición, la guía práctica clínica nos define la lumbalgia como dolor o malestar en la zona lumbar, localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o ambas piernas. Puede comprometer estructuras osteomusculares y ligamentarias, con o sin limitación funcional, que dificulte las actividades de la vida diaria y que pueda causar ausencia laboral. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos sobrepeso, tenemos obesidad, sedentarismo, posiciones viciosas. La guía los menciona como posiciones viciosas, pero realmente son malas posiciones, ya sea al estar sentado o al estar teniendo ciertas actividades o al momento de estar cargando o moviendo o arrastrando objetos. Dentro de esto incluye labores que incluyen mucha vibración, cargar peso al momento de flexionar o torcer el tronco, y está relacionado básicamente está relacionado con todas las actividades económicas. Dentro de las actividades que están enmarcadas dentro del anexo 1, pues bueno, vienen siendo los choferes, operadores de maquinaria pesada, vienen trabajos como, se me fue, cargar, mover, pues básicamente los pacientes que se dedican a cargar cosas o a transportar objetos, como ya he comentado, las posiciones incorrectas a la hora de realizar nuestro trabajo, y trabajos tan sencillos como el ser vigilante. Y dices, ok, pues no cargan, no mueven cosas, pero realmente duran muchas horas parados. Igualmente también para realizar el diagnóstico es totalmente clínico en esta patología. Hay que recordar que cerca del 95% de los casos de la lumbalgia constituyen causas inespecíficas. Básicamente va a ser una lumbalgia irritativa, no va a haber afección neuronal. Hay que recordar que las se pueden dividir de acuerdo al tiempo. Si tenemos una lumbalgia menor a 6 semanas, la vamos a considerar aguda. Si tiene un periodo de tiempo entre 6 y 12 semanas, la podemos considerar subaguda, y crónica ya cuando tiene más de 12 semanas. Hay algo bien importante, y
más que nada, si vamos a tener un paciente mayor de 50 años y este llega a tener una pérdida de peso, a lo mejor no del todo explicable o hasta cierto punto inexplicable por el paciente, o llega a tener algún antecedente CA, pues hay que realizarle estudios más a fondo, ¿no? De hecho, a mí tengo como experiencia el antecedente de un amigo de la familia que precisamente murió de CA de próstata. Él comenzó precisamente con una lumbalgia. Profesor, IMC como de 40, más o menos. Y pues cuando iba a consultar le decía, no, pues ¿sabe qué? Pues profe, es por el sobrepeso, hay que perder peso, hay que hacer ejercicio. Tomó las recomendaciones, alcanzó a perder una buena cantidad importante de peso. De hecho, la pérdida que tuvo importante de peso se pensó en su momento que era porque estaba siguiendo dieta y ejercicio. Y como al año, precisamente en Navidad, iba bajando las escaleras de su casa y se cae. Entonces, en el momento en el que lo llevan ya internado, pues resulta que no tenía movilidad de la pierna, no tenía sensibilidad, y al momento en el que le realizan TAC tenía invasión. Entonces, pues no todas las lumbalgias son precisamente... Pues inclusive ese pillín se ingresó por un dolor lumbar y le diagnosticaron que tenía cáncer de metastasio, que no alcanzaron a determinar de dónde venía inicial. Él se internó por dolor lumbar y le hicieron biopsia y tenía una fractura patológica y le hicieron biopsia, estudios y el cáncer. Entonces, pues ya se complicó por lo que tenía insuficiencia cardíaca, pero él ingresó por dolor lumbar. Sí, aquí más que nada la importancia de realizar pues una buena historia clínica, no nomás decir, pues como la mayoría son afecciones irritativas o musculares del momento porque el paciente cargó o movió algo, no es nada malo, ¿no? Siempre hay que hacer hincapié en lo que viene siendo la localización del dolor, factores que lo desencadenan, factores que los exacerban, factores que lo mejoran, y si el dolor tiene algún tipo de irradiación, cuánto tiempo tiene, si limita la función o las actividades, si tiene algún factor psicosocial o sobre todo si tiene algún signo de alarma como afección neurológica. Bueno, es repetitivo lo que había comentado. ¿La mayoría de las lumbalgias llegan a consulta o a urgencia? Van a llegar, el paciente lo va a tomar como urgencia, realmente no es una urgencia real, pero sí es común que lleguen a MC. Entonces, casi siempre llegan con una especie que estamos diciendo de que moviario, y a donde lo interrogan, pues de que es una lumbalgia. Pues casi siempre estas llegan con un y se van de que la porque a veces es difícil saber si es una lumbalgia o es un esguince lumbar, por cómo lo describe el trabajador. Entonces, a veces dicen, es normal que no le voy a hacer la 77 o no me toca. Hay que hacérsela porque tenemos que investigar si fue un esguince o si fue una lumbalgia, sobre todo si no tiene otra patología más a fondo, que creo que lo va a revisar el doctor, que sea una hernia o que sea algo más continuado, pues sí pudiera ser una enfermedad de trabajo. Pero casi todos llegan, las lumbalgias llegan como un probable accidente, no como una enfermedad. Y ya nosotros revisamos si la convertimos o se queda con ese diagnóstico. A veces vemos pues, que en verdad no era una lumbalgia, que era un esguince, y aunque en el diagnóstico de la CT7 diga lumbalgia, ya al hacer el interrogatorio, la historia que complementan ustedes, pues vemos que va con el esguince, hizo un movimiento forzado y no era una lumbalgia como tal. Aunque en la ST7 le pongamos lumbalgia. También a veces es común que en las ST7 lleguen como lumbalgia diagnóstico, pero en verdad con una contusión lumbar. Hay que aclarar que el trabajador caminando resbala y se golpea en región lumbar y le ponen el diagnóstico lumbar. Y lumbalgia no es un diagnóstico, lo que le pasó fue una contusión lumbar. La lumbalgia es la consecuencia que va a tener esta acción que tuvo. Entonces, como aclaración del tema de accidente, pues es correcto poner contusión, ¿no? Que nos da un cuadro diferente a una lumbalgia que es más una enfermedad. Ok.
Y bueno, dentro de la exploración física tenemos la prueba de la SAGE, la cual nos va a ayudar a identificar si tenemos afección en L5 o L1. Esta se realiza con el paciente en decúbito supino, se le hace estirar lo que viene siendo la extremidad inferior con la rodilla extendida y se le va, sale positivo si tenemos dolor al elevar la extremidad entre 30 y 60 grados. La otra también es la SAG invertido, en el cual vamos a poner al paciente boca abajo. Se va a flexionar lo que viene siendo la rodilla de la extremidad afectada y a continuación se pasa a levantar un poco lo que viene siendo el muslo. En caso de salir positivo, de salir con dolor, pues bueno, nos va a decir que tenemos afección en L3 y L4. De hecho, nos ayuda a veces a corroborar si tenemos duda con el LASAG anterior. Otra prueba para explorar es el Bragard, que consiste en que la exploración básicamente se hace igual también con el paciente acostado boca arriba, se dorsiflexiona el pie en la posición en la que, la misma posición en la que se hace el LASAG. Básicamente aquí con lo que se hace, se pone lo que viene siendo la mano sobre el talón, se levanta la extremidad y pues tiene como consecuencia aumentar el dolor radicular. Se recomienda más que nada cuando tenemos una duda con el LASAG, si es positivo o no. Tenemos también la prueba de Patrick Fever, que básicamente es un 4 con la extremidad afectada y en caso de presentar dolor, en el momento en el que doblamos lo que dice la rodilla hacia afuera, nos está hablando no tanto de que tengamos una radiculopatía, pero sí una afección a nivel de la cadera o de la articulación sacroiliaca. Y la otra es la maniobra de Goldwhite. Básicamente se realiza tomando el talón de pie con la palma de la mano de forma que la pierna quede bien extendida y se coloca la otra mano en la columna lumbar. Si dolor aparece en esta zona en el momento en el que se inicia su movilización pasiva, la prueba es positiva y básicamente nos refiere que el dolor es de origen mecánico y no radicular. Viene siendo esta. Bueno, dentro de los estudios, pues bueno, también la guía nos comenta que en el primer episodio agudo, pues no se recomiendan radiografías, a menos que tengamos la sospecha de que pueda ser algún otro cuadro. Y pues las placas que podemos tomar aquí en nuestro servicio viene siendo la lateral de columna, la antero-posterior y ¿qué cuadro nos puede dar? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede comentar pues, qué anomalía ven en esta imagen, en esta radiografía? Pues se ve una disminución de los espacios intervertebrales y también se ve como una herniación. ¿Es una resonancia? Exactamente, de hecho es una resonancia, si no me equivoco. También nos podemos encontrar hallazgos como fracturas o podemos llegar a encontrar espondilitis. Bueno, entonces, si ya tenemos a lo mejor un paciente añoso, pues, y aunque sea el primer episodio agudo, pues a lo mejor sí sería recomendar de primera intención un par de placas, una AP y una lateral para descartar patologías. Lo ideal es que pues no salgan anomalías per se, pero pues si ya empezamos a tener disminución del espacio intervertebral, si encontramos alguna espondilopatía, pues bueno, referir a segundo nivel en caso de que presente afección neurológica. Y eso también nos puede dar una pauta para saber más o menos cuánto va a tardar el paciente en recuperar y cuánto tiempo le vamos a dar de incapacidades. Porque, bueno, esto lo vamos a ver. En cuanto a referencias, se recomienda referir a segundo nivel de atención al paciente con dolor lumbar o radiculopatía asociada, perdón, a dolor lumbar y radiculopatía asociada. Si llega a presentar el síndrome de Cabo de Quina, no sé si alguien lo recuerda.
pero básicamente es adormecimiento, dolor y parestesias en la región perianal. ¿De acuerdo? Y se recomienda enviar a medicina de rehabilitación a los pacientes con dolor lumbar recurrente o bien una lumbalgia crónica, o sea, una lumbalgia de más allá de 12 semanas de evolución. Básicamente, vamos a dar incapacidades de acuerdo a la actividad laboral que tenga nuestro paciente. Si tiene una actividad leve, por decir una actividad tipo home office, de escritorio, pues vamos a dar como mínimo un día de incapacidad, como máximo 7 días. Si va a tener nuestro paciente una actividad un poquito más moderada, que a lo mejor trabaje, no sé, en un departamento de salchichonería, que tenga que levantar objetos pesados, pero que no sean realmente tan pesados, pues le podemos llegar a estar un máximo de 14 días. Y si nuestro paciente llega a tener una actividad de mucho esfuerzo o mucho trabajo, como la albañilería, o que sea cargador, pues bueno, le podemos llegar a dar hasta 21 días de reposo. Bueno, se le recomienda principalmente al paciente que sí, que guarde reposo, pero no es un reposo total, no es estar realmente en cama. Se recomienda que 1 o 2 días a lo mejor esté sentado, esté en cama, pero que no deje de realizar sus actividades diarias, ya que el estar mucho tiempo acostado al final del día puede aumentar la patología, puede empezar a perder masa muscular, masa ósea, y esto agravar la sintomatología. Y se le recomienda que se reintegre a su actividad y a sus labores conforme no le vayan generando mayor dolor. Dentro de la prevención, pues bueno, es tener actividad física, realizar ejercicios principalmente aeróbicos. Hay ejercicios que recomienda la guía de fortalecimiento de los músculos de la espalda, que son estos que vemos aquí. Básicamente le recomendamos al paciente que se acueste con las extremidades flexionadas y va a levantar la cadera hacia arriba, sostenerla el tiempo que él pueda y bajarla nuevamente. Otro es flexionar las rodillas en contra del abdomen. Otra es bajar lo que viene siendo el abdomen, o sea, la cadera hacia abajo. Y otro es intentar levantar la extremidad afectada. Esto es para ir ganando fuerza. Hay recomendaciones en cuanto a la higiene. Una puede ser dormir con una almohada entre las piernas, la cual aminora mucho la molestia y el dolor. Dormir boca arriba con lo que viene siendo una almohada o un objeto que pueda hacer que se alcen un poquito los muslos. Ir adecuadamente sentado en el vehículo, ir lo más cómodamente posible, me refiero a que pues, vaya lo más cercano a 90 grados centígrados, el respaldo del asiento del conductor, llevar cinturón de seguridad, no manejar tan pegado o tan alejado del volante. Y en caso de que el paciente tenga que cargar peso, pues que sean pesos equilibrados, que no sean pesos que vayan a hacer que el cuerpo se vaya a movilizar totalmente hacia un extremo. Y otra recomendación en cuanto a la higiene del dormir es, puede dormir boca abajo con una almohada o un cobertor sobre el abdomen. También ayuda a minorar lo que viene siendo las molestias. Los diagnósticos diferenciales, hay que recordar que principalmente pues, va a ser una afección mecánica. Puede ser desde una tuberculosis, una espondilitis, una osteoporosis, neoplasias, metastasis e inclusive hasta un dolor visceral referido. De hecho, por experiencia sí me han tocado pacientes que traen una colitis tamaño diablo y te refieren dolor en la espalda y dices, a lo mejor es una pielo y no, o lumbar y no, o sea, no cumplen con nada, básicamente pues están ahí todos saturados. A veces no puede hacer poco en 4 o 5 días, ¿no? Bueno, ahorita vamos a entrar ya por último alteraciones de la columna cervical. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? En columna lumbar,
como les mencioné, no tiene que llegue como una lumbalgia sencilla, que pues, ahí hay una duda, si es una esguince lumbar o es una lumbalgia tal cual. Como vieron en los días de incapacidad, son los que se dan por una lumbalgia aguda. ¿Cuáles son los que se estudian o los que más nos hacen sospechar que esto no es una esguince lumbar o es una enfermedad de trabajo cuando exceden los días esperados de recuperación y el puesto de trabajo? Ya cuando vemos que este que parecía lumbar, que parecía esguince, no mejora el paciente, tiene con posibilidad para moverse, ya lo mandan al segundo nivel y empiezan a estudiar y le encuentran lo que es el síndrome doloroso lumbar, encuentran que tiene una hernia, que tiene algo de esa columna, que es lo que le está causando la lesión. La mayoría de los pacientes que llegan con nosotros con enfermedades de trabajo por lesión lumbar son pacientes que estaban vistos durante la mayoría del tiempo en el área de medicina familiar y traumatología y rehabilitación con diagnósticos así, de hernia, de disco, y llegan con nosotros para una invalidez porque no les permite seguir trabajando. Dice, pues fíjate que es un albañil, que tiene hernias lumbares, y pues ya no puede trabajar, lo vamos a mandar por invalidez. Llega con nosotros y vemos el puesto de trabajo y lo convertimos, vemos que no era en verdad una enfermedad general, que él estaba asociado a su trabajo y le hacemos el trámite de una probable enfermedad de trabajo. Entonces, la mayoría de los casos complicados que encontramos o que se califican como problemas lumbares como enfermedad de trabajo llegan al servicio de seguridad del trabajo a través de un envío primero como invalidez. ¿Por qué? Porque no se pensó en un inicio que pudiera estar asociado al trabajo y el paciente lo siguieron viendo a veces ya ni siquiera el área de medicina familiar, se quedó en trauma y ya lo ven, lo van a operar, lo van a hacer una resonancia y lo siguen viendo allá en esa área. Ya lo último lo mandan al área de medicina familiar para que nos lo envíe a nosotros como una prueba de invalidez, porque ven que este trabajador pues o no hay tiempo quirúrgico o no hay una recuperación pronta porque ya lo operaron y pues no se puede regresar a trabajar. Entonces es muy común que las personas enfermedades de trabajo, la área lumbar, lleguen con nosotros como invalidez. Entonces, para que le echen un ojito cuando ven un paciente que se está saliendo de los días esperados de recuperación, ya lo mandaron a trauma y ven que están diciendo que tiene algo más en esta columna, ver qué puesto de trabajo tiene y ver si desde un inicio podemos empezar a hacer una investigación. Hemos hablado muy poquito de cuánto se tarda el proceso de hacer una investigación, pero sí es un poquito largo y complicado, porque hay que llenar el formato, como lo mismo trae 79, mandarla al patrón, que el patrón conteste, nosotros siga a revisar el puesto de trabajo y luego establecer que hay o no relación con el trabajo. Pues ustedes a veces nos mandan estos pacientes de columna ya con 350 días, 400, y nosotros tenemos que hacer el procedimiento porque pues no es una enfermedad general, es una enfermedad de trabajo. Y pues dicen, ¿y qué vamos a hacer? Pues el paciente se puede regresar, no. Hay que seguir dando incapacidades en lo que nosotros hacemos nuestro proceso. Entonces, ¿para qué andar en la orillita del tiempo que estamos esperando para dar incapacidades que a lo mejor desde el día 100, ustedes ya saben que es una hernia, que es un albañil y que tiene toda su vida trabajando como albañil, pues ya huele a la enfermedad de trabajo, mándenlos con nosotros y vamos a empezar a investigar y a lo mejor le van a tener que dar 140 días porque se tardó el proceso, la empresa no contestó, pero ya nosotros establecemos que es una enfermedad de trabajo y el paciente sigue el protocolo y no estamos en la orillita de los días esperados de incapacidad. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque de 10, 8 llegan como invalidez. Entonces, hay que observarlos y a veces ustedes dicen, bueno, es que yo lo veo al final, pero a veces llega el paciente por 10 de incapacidad a mitad del ciclo, leer la nota, ¿sabes qué? Esto me huele a que se toma el trabajo, envíenme. En el envío, como ya lo vimos en clases previas, pues es muy sencillo. Además es integrar bien el expediente, se da una 430-200 y se envía con un sospecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el criterio ustedes lo tienen bien, pero a veces, pues ya dicen, sí, ya todos están diciendo, no me están diciendo que esto es, aquí el criterio
para un envío seguro de trabajo, la mayoría lo tienen ustedes. Entonces, háganlo efectivo, revisen su paciente, si no lo pueden hacer una consulta, lo vuelvan a citar, hagan un buen interrogatorio, la historia clínica les va a abrir todo, ¿sí? Toda la información del paciente, en qué ha trabajado, y ya no lo pueden mandar. Sí, también un punto ahí, a veces ocurre también algo lo contrario. A veces lleva 100 días y el diagnóstico de la incapacidad sigue siendo lumbalgia por esfuerzo. Pues esguince lumbar y ya van 100, 200 días y se le siguen dando como riesgo de trabajo. Y pues, lógicamente muchas veces ya detectaron que es otra patología que no es relacionada a un esguince ya 100 días. Lo tienen que enviar o revisar para que podamos ver la patología. Puede ser por enfermedad general y tenemos que cambiar a enfermedad general y no seguir como riesgo de trabajo. Porque nos llegan incapacidades, le digo, hasta 200 días con esguince lumbar o ahorita que veamos esguince cervical. Entonces también cuando se sale de lo esperado, hay que ver si tiene relación que el trabajador lo reclamó como accidente inicialmente, pero ya 200 días ya no tiene que ver con ese accidente, que es de a fondo, que es lo que tiene. A lo mejor es una enfermedad de trabajo porque trae hernias o algo, pero hay que ver el diagnóstico y que sea relación con la historia natural de la enfermedad. Y eso ocurre muy seguido. Y algunos detectan, y más que con la modalidad de la consulta que llegan y que los envían, ¿cómo se llama? La que no tiene citados y que una fila, llegan y vienen 200 días. No, yo no lo conozco, yo le doy igual. Esguince lumbar, y ahí va sumando. Y ya detectaron que no tiene que ver con un esguince, pero yo no lo voy a ver, sé que es otra cosa. En esos casos, o envíen la medicina de trabajo, que no hay una relación causa-efecto entre el diagnóstico y los días que tienen de incapacidad. Nosotros lo podemos valorar, pero no seguir incapacitando con ese diagnóstico. Si se puede cancelar, si se puede emitir un alta, porque ya, como dice el doctor, el esguince se resolvió o el esguince ya se terminó y lo que le sigue condicionando la patología o la molestia ya no tiene relación con el esguince. Usted tiene que cerrar ese riesgo y darle un alta, es decir, señor, el esguince ya no es, ya no se considera un esguince, le voy a dar un alta. Oiga, pero todavía me siento mal, me duele. No estoy diciendo que ya se le resolvió el problema, que ya se le quitó el dolor, que no, es muy distinto. Tal vez va a seguir con incapacidades, pero con otro nombre, ya no se va a llamar esguince. ¿Okay? Ya la situación de, es que entonces ya no me la van a pagar, es que eso ya nosotros vamos a establecer si se va a continuar o no se va a continuar como un riesgo, pero que, como dice el doctor, para evitar que lleguen hasta 200 días de esguince, está raro, ¿no? Entonces sí se puede dar una alta y sí lo pueden dar de alta del riesgo. No quiere decir que ya lo están mandando a trabajar. ¿Okay? Para que, porque no lo que les va a decir el paciente, entonces ya me está mandando a trabajar. De la patología que en un principio se le diagnosticó, eso ya se terminó, pero vamos a estudiarlo ahora a ver qué es lo que tiene, porque continúa todavía con la molestia y con la patología. Y como alguna vez escuché con un médico en la consulta, no incapacitamos dolor, porque realmente no tenemos manera de medirlo. El dolor es subjetivo, y el dolor se puede controlar, analgésicos, antiinflamatorios, pero pues no puedes seguir el dolor, no puedes cortar. Y en esos casos enviarlo con nosotros, porque el paciente muchos entran en conflicto, entonces aunque ellos ahí en medicina de trabajo van a determinar si esto continúa o no como riesgo, ya nosotros valoramos y les damos nada más la forma de pago, si es por enfermedad general o por riesgo de trabajo. Ok. Ahí, perdón, no sé si quedó claro. Ahí acaban de lo que dicen los supervisores, definen el riesgo de trabajo, le dan el alta y si sigue mal le dan inicial, por ejemplo. El paciente reclama, oye, es que conmigo me van a pagar el 100%. Bueno, por el 15 no es. Y ya usted ya no tiene que ver con esa patología, encontramos que tiene otra, o lo vamos a estudiar a ver que tenga otra. No, es que quiero que me lo paguen al 100 porque yo me caí en el trabajo.
lo mandan con nosotros y acá lo revisamos, la probable recaída y le vamos a decir que no, porque así como ustedes tienen la óptica de decir no, ustedes le pueden explicar para evitar el paso que vaya con nosotros. ¿Sabe qué? Es una de 15 de 200 días, no es, no, esto no es. No es un esguince. esguince, todo dura al promedio 15 días. Usted tiene otro más, a lo mejor ya encontraron que diagnóstico tiene aparte. Lo dan de alta y le siguen dando incapacidad hasta que a lo mejor no se puede regresar a trabajar. Y ahí queda. Si el paciente insiste, pues bueno, nosotros, este es nuestro criterio, lo vamos a mandar a salud en el trabajo, donde se lo califican y ahí le van a decir si yo estoy en un error o es correcto como es, y nosotros vamos a revisar el caso. La mayoría pues le vamos a decir, doctor, médico, familiar, seguro de eso, esto ya no es un esguince. A veces pudiéramos decir, sí se recaída porque encontramos otro dato de que sabe que es que viene ligado a eso, ¿sí? Pero es muy difícil que sea así. Sobre todo si a veces, como dicen los doctores, viene con el diagnóstico de 15 y en verdad es otra cosa. O a lo mejor el paciente ya no quiere regresar a trabajar, por eso está pide y pide incapacidades. Cualquier persona que tuvo un proceso estresante, a lo mejor le crea problemas regresar o ya se siente cómodo. Las razones no las sabemos meter ni nosotros, y nos vamos a meter en eso. ¿Cuál es nuestro criterio? Lo debemos de aplicar. Un alta no siempre es un alta laboral, es un alta de un riesgo de trabajo y continuar con eso. Porque acuérdense que quien paga los riesgos de trabajo lo paga el patrón. El patrón también puede venir a preguntar, oye, ¿por qué le das por un esguince 200 días? ¿Y quién se los está dando? El médico familiar. No va a venir con nosotros. No, sí. Pues, nosotros dijimos que era un esguince y decimos, sí le pasó en el trabajo y el patrón nos dice, sí, aquí se resbaló. Pero el que le está dando los días de incapacidad es el médico tratante. Entonces, el patrón también puede venir, oye, ¿por qué le das esos días al esguince? Sí, y ahí nosotros médicamente tenemos que explicar que es para nosotros. Sí, entonces, no va a haber compadre del doctor. no se lleva tantos días. Pero muchas veces de los casos, el patrón la gana y le quitan ese riesgo los días que hasta le tocaban pagar. Porque hay unos abogados que han venido, dice, aquí la incapacidad o en las notas dice que un esguince máximo de días probables de incapacidad. Bueno, alguien le pone desde un inicio 21 28. Y esos son los días probables. Tiene 200. ¿Por qué tiene 200 y dijeron que lo probable era 28? Bien. Y con eso meten una inconformidad y le ganan al IMSS y le quitan lo que debía de haber pagado el patrón. yo termino pagando el seguro. El trabajador a quien se reconoció se le dio un beneficio, no se le va a quitar. A ella no, al trabajador no le dice. La ley así lo dice, no es nada de que el mismo quiera hacer, así ya está establecido. Pero si pierde esa demanda, pues ya el niño va a recuperar su ingreso. Y no es que estemos cuidando los ingresos, estos ingresos no de todos los trabajadores, sino hacerlo correcto. Si eso de 15, este proceso de 15 días, investigo y sabe qué, señor, esto ya no es un esguince, se trae una hernia y pues igual si usted es una mañana vamos a investigar qué enfermedad de trabajo, pero de 15 ya no es. Y le dan el alta y si se sigue malo le dan por el 20. Un ejemplo después se ven ustedes son nuestras notas después en pergaminos y hay que flojera leer una nota y se lo ven en el trabajo, porque están bien largas. Así las he visto. O sea, le ponemos así creo que hasta donde vive. Pero la nota a ustedes les sirve porque ponemos nosotros días acumulados, tantos a tal fecha. Días probables de recuperación, tantos. Ya ustedes están viendo que estamos poniendo días probables de recuperación, incluso también en las notas, en unos casos en los que a nosotros ya nos huele que no es lo que, o que va a terminar viéndose a muchos más días, les ponemos. Se sugiere valorar al término de la incapacidad por probable patología no relacionada con el riesgo. Ya te estoy diciendo, médico, acabándose este riesgo, revísalo porque ya no va a ser riesgo. Se sugiere iniciar la incapacidad por enfermedad general. O sea, yo tampoco te voy a decir a ti lo que tú vas a hacer. Yo te estoy sugiriendo y te estoy orientando. Pero sí lean las notas. O sea, nuestras notas al final les orientan a ustedes.
Porque ahí les estamos diciendo, le pasó esto, dijimos que si es así, le va a tomar tantos días de recuperarse, pero acabándose, revísalo, mándalo al otro lado, estúdialo, coméntalo, o sea, no te cargues tú todo el paquete. Tampoco tienes alguien más que pueda apoyarte con otro criterio o con otra orientación. Pero si ven ustedes que sí necesitan más incapacidad, que ya vieron y que estaban en el trabajo, les dijo, no, es que acabando de revisarlo, pero todavía le dicen incapacidad, como digamos doctores, le dan una incapacidad inicial por enfermedad general, ya lo otro, ya nosotros, si lo entienden con lo que ustedes le dicen, perfecto, si no, pues nosotros lo recibimos. Pero lo que voy es que revisen nuestras notas. Le digo revísenlas porque a veces hacen nada más copy-paste y no le quitan salvar el trabajo. Yo quítenselo. Digo, no hay problema, quítenselo, pero lean lo que dice la nota completa. Okay. Ya por último, continuando con alteraciones de la columna cervical, se define, la guía práctica lo define como el dolor de cuello crónico no específico, al dolor que se localiza en el área anterior, posterior o paravertebral durante la inclinación, flexión o extensión. Lo que dice la localización en área muscular, ósea, visceral o paquete vascular nervioso mayor a 12 semanas y cuenta con una prevalencia entre el 20 y 30% en países industrializados. Síndrome, y bueno, hay que recordar que el síndrome facetario sigue siendo la causa más común de afección en el cuello. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos las posturas forzadas, lo que dice la postura forzada de la cabeza, puede ser cabeza girada, inclinada hacia atrás o hacia un lado o muy inclinada hacia adelante. Mantener la cabeza, otro puede ser mantener la cabeza en la misma posición durante muchos minutos, mantener movimientos repetitivos de la cabeza y de los brazos, aplicar fuerza con los brazos o con las manos, tensión durante el trabajo, lo que viene siendo antecedentes de síndrome de latigazo, esguince o esguince cervical o antecedentes quirúrgicos cervicales. Todo eso nos puede llegar a generar afecciones en el cuello. Dentro de los puestos de trabajo, pues básicamente son todos los puestos de trabajo nos pueden generar afección en cuello. Y principalmente va a ser por una mala postura, una mala posición. Pues va desde choferes, repartidores, operadores de maquinaria pesada, cargadores, vigilantes, deportistas de contacto. ¿De acuerdo? ¿Ellos vienen a practicar riesgos? Los deportistas en teoría sí. ¿Vienen ahí? Pues me acuerdo de un caso que vino el representante y nos bajó varios millones. Sí. O sea, sí ha habido casos que lamentablemente han terminado pues, muy mal por fraudes, pero no es lo habitual que tengamos deportistas para calificación de riesgos. No es lo habitual, pero sí ha pasado. Porque en teoría sí tienen seguro. Se supone. Tienen otra modalidad de aseguramiento. Pero por el porcentaje de salario que tienen, que se sale de lo normado por la ley, tienen otro tipo de derechos y de Responsabilidad. seguimiento que se le da. Ok, y pues por último, la más común, pues es el celular. Quieran o no, pues el celular, el estar con el cuello flexionado o extendido todo el tiempo, doblado o girado o doblado hacia cierta área, nos puede generar afección y dolor en el cuello. Pues bueno, nuevamente, igual que como todas las afecciones vertebrales, indagar bien la historia clínica, cuándo inició, cuál fue el mecanismo, si el paciente tiene algún pasatiempo o deporte o actividad laboral extra, antecedentes de traumatismo en cuello o de la parte psicosocial, si el paciente tiene antecedentes de alguna enfermedad sistémica, y también es bien importante buscar afecciones neurológicas. En cuanto a afección sistémica, ¿alguien recuerda alguna patología que pueda afectar cuello? Lupus. Nos pueden generar dolor de cuello crónico. Pues no necesariamente tiene que estar relacionado con la actividad laboral. Pues dentro de la valoración, bien importante checar arcos de movimiento,
valorar la fuerza, valorar tono muscular, valorar los dermatomas y valorar lo que viene siendo los reflejos bicipital y tricipital. Más que nada para valorar si tenemos algún afección de alguna rama nerviosa. Pues básicamente el síndrome facetario nos va a generar cefalea persistente, nucalgia, rigidez cervical y dolor crónico de cuello. Y las incapacidades que se le pueden dar a estos pacientes van desde, si tienen un trabajo sedentario, va desde un día como mínimo hasta 7 días como máximo, o si llegan a tener trabajos demasiado pesados donde tienen que andar haciendo cargas, se pueden ir hasta 42 días como máximo. El latigazo es un accidente. Pero nada más principalmente para tenerlo en cuenta, ¿no? Que va... Ahí hay que verlo. Si llega un esquí complicado, le puede pasar por el trabajo, pero sería un accidente. Porque eso es así. Exactamente. Pues bueno. Si llegan a los 200 días, con cervicalia o cometiendo latigazo. Y si llegan, y no se han llegado a casos de 200 días por nada. Y luego ya no le ponen el guincho, no le ponen cervical. Pero no le ponen el por qué. La van a ir cambiando y luego al otro día le ponen el guincho. ¿La cervicalia es un signo o es un síntoma? Básicamente es un síntoma. Como diagnóstico. ¿Les sirve a ustedes para quitarse eso de la cabeza, ya no manejar cervicalia como diagnóstico para emitir una incapacidad? ¿La cervicalia es qué? Un síntoma, va a ser un síntoma. Entonces, es algo que te va a condicionar el tener un esguince cervical, un traumatismo cervical, un síndrome de latigazo, te va a condicionar una cervicalia, así como dijo la doctora ella, una construcción lumbar, un traumatismo, un esguince, te va a condicionar una lumbar. ¿Okay? Exactamente, y como dijo la doctora, pues esto entra como accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Y muy rápidamente para recordar que se afectan los espacios intercervicales entre del C5 del C4 hasta C7, va a presentar el paciente cefalea persistente, nucalgia, rigidez cervical y dolor crónico de cuello. Entonces, por eso sí es bien importante preguntar, a lo mejor, qué estaba haciendo el paciente o qué le sucedió antes de que iniciara con la sintomatología de dolor. Rápidamente, la Universidad de Ontario nos muestra una escala de 5 grados donde nos gradúa lo que viene siendo la cervicalgia. Grado 0 es el paciente totalmente sin molestias de dolor en cuello y con ausencia de signos físicos. Grado 1 es dolor en la región del cuello con o sin imitación de la movilidad en ausencia de signos físicos. Grado 2 es dolor en cuello y presencia de signos musculoesqueléticos con disminución de la movilidad y el dolor en determinados puntos. Grado 3 es ya dolor en cuello con presencia de signos neurológicos. Y grado 4 es dolor en cuello y presencia de fracturas o luxación de columna. Rápidamente, pues bueno, las opciones que tenemos aquí de radiografías en el servicio, pues es la AP y la anterolateral de cuello. Y pues nos ayuda mucho para verificar si el paciente pues trae una corrección ahí de la columna cervical, como es este caso. Si es un cuello pues que viene normal con su, se me fue el nombre, con su arco, o si trae datos de fractura o alguna espondilitis. O inclusive que los espacios intervertebrales están disminuidos. Estos pacientes hay que considerar envío a segundo nivel cuando hay rigidez cervical, entumecimiento de hombro, parestesia en manos, trastornos del equilibrio, disminución de tono muscular, disminución de rango de la movilidad, hipotrofia muscular o dolor mayor a 3 meses con tratamiento. Dentro de las acciones preventivas va a estar
se comenta es la rotación de las tareas, reducir la intensidad del trabajo, reducir al mínimo los movimientos repetitivos, los mandos, o sea, los objetos con los que estoy trabajando que sean de fácil alcance y ergonómicos, introducir descansos, eliminar movimientos forzados lo más que se pueda, mantenimiento adecuado de equipos y equipos y herramientas adecuadas a la tarea y al trabajador. Y pues bueno, nomás como comentar, básicamente todas las patologías que comentamos en un principio, las guías nos comentan que son tratadas con paracetamol y AINES. Ya si esa es la base del tratamiento, o va a ser siempre la base del tratamiento aquí en medicina familiar. En caso de que el dolor no se pueda tratar por completo, se refieren a medicina de rehabilitación, y ya en caso de que rehabilitación no se pueda tratar o el paciente no obtenga mejoría, se puede enviar a un segundo nivel como de traumatología. Pues bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda, algún comentario? Casi siempre les digo, a veces los pacientes van a llegar con una deficiencia, este tipo de patología, cervical, con lumbar, van a asociarlo con ay, pero vale, y empiezan al Michael, y ya ven que se está haciendo más larga, hay que estudiarla, puede ser una enfermedad de trabajo, igual la de cervical. Se hace más larga lo que es la incapacidad de ser no preparado, esto tiene, puede ser una enfermedad de trabajo. Claro, siempre asociado al puesto de trabajo. Si hay que cada entrar a trabajar, no tiene el laboral, pues obvio es por otra cosa. Mañana, si no me equivoco, vemos identificación. Sí.